El elemento perdido es el título que quiero desarrollar. Una de las cosas que existía en el Antiguo Testamento era el aceite de la unción. ¿Sí? Vamos a Éxodo capítulo 30, 22, 25. Y básicamente es la receta que recibe Moisés de cómo se tenía que hacer el aceite de la unción. Un aceite especial, porque en el Antiguo Testamento se usaba para tres cosas. La primera, para ungir elementos especiales. La segunda, para ungir sacerdotes. Lo tercero, para ungir reyes. Y no se usaba para otra cosa. Dice Éxodo capítulo 30, versículos 22 al 25. Luego el Señor le dijo a Moisés: recoge especias selectas, 6 kilos de mirra pura, 3 kilos de canela aromática, 3 kilos de cálamo aromático y 6 kilos de casia, calculado según el peso del ciclo del santuario. Consigue también 4 litros de aceite de oliva, no cualquier aceite. Con la misma técnica que se emplea un experto fabricante en incienso, combina estos ingredientes para elaborar el aceite sagrado de la unción. Estos 5 elementos se tenían que mezclar de la manera que Dios lo había instituido. Pero ¿sabés que hay uno de estos elementos que en el correr de los tiempos se perdió la receta original? Estamos hablando del cálamo aromático. ¿Sí? La traducción controvertida, o los lingüísticos e investigadores discuten su traducción exacta. Tradicionalmente se tradujo como cálamo aromático o caña aromática. Sin embargo, algunos historiadores y defensores de teorías alternativas sugieren que la traducción real podría llegar a ser cannabis, aunque otros dicen no, definitivamente no puede ser. Y algunos dicen fue sustituido en el correr de los tiempos por otras especies. Recordá algo importante, que es la segunda hipótesis de todo esto. ¿Qué tiene que ver con este cálamo aromático? Había una prohibición de parte de Dios de replicarlo. En el mismo pasaje, lo vamos a leer unos minutos más adelante, Dios prohibió estrictamente que se hicieran copias de este aceite de la unción. ¿Y qué pasó? Al destruirse el templo de Jerusalén, obviamente se perdió la receta original, el método exacto, cómo se tenía que hacer, cuál era la planta, ¿sí? Y básicamente no se volvió a hacer. Ahora, uno entiende y dice, ¿cómo no se podía hacer? Por ejemplo, si vos vas, hay limoneros, pero hay limones que tienen semillas y otros que no tienen semillas. ¿Son iguales? Si le preguntás a Andrés te va a decir, no, no son iguales. ¿Son parecidos? Sí, son parecidos, pero no son iguales. Entonces, cuando uno de estos elementos se traduce de la antigüedad, dice, bueno, puede ser esto. Pero a cierta no se quiere saber. Estoy resumiendo lo que hablamos el jueves, ¿sí? Por eso vengo un poquito rápido. Hay un simbolismo que tiene estos 5 elementos que de alguna manera reflejan lo que tiene que ver con nuestras vidas en la actualidad. Por ejemplo, mirra fluida es símbolo del sacrificio y de la purificación. Canela aromática representa la dulzura, el buen testimonio. Cálamo aromático simboliza la rectitud y la alabanza. La casia representa la humildad ante la presencia divina. Y el aceite de oliva es la base que amalgama todo símbolo del Espíritu Santo. Estas cualidades tienen que estar en nuestras vidas, porque Dios ha ungido a cada uno de nosotros. El problema está cuando uno cambia la receta original. Cuando uno transforma y sacamos, por ejemplo, la dulzura y el buen testimonio y no me importa el testimonio, hago mi vida como me parece, yo no soy dulce, sino que al contrario, soy amargo, me peleo con todo el mundo. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Definitivamente estoy cambiando
esa unción de Dios sobre cada uno de nosotros. Estamos cambiando la receta original. Y yo creo, mis hermanos, que cuando Dios dictamina que algo se tiene que hacer de una manera, se hace de esa manera. Ustedes recuerdan la historia de David queriendo llevar el arca al lugar del santuario que él estaba construyendo, y en determinados estaba un momento por caer y una persona la tocó. Y dice la Biblia que automáticamente, ¿qué pasó? Murió en el acto, fulminante. Porque las cosas de Dios no son como a nosotros nos parecen, sino que son como a Dios le agrada, como Dios quiere para nuestras vidas. Entonces, tenemos que aprender que cuando ese aceite de la unción, símbolo del Espíritu Santo, está en nuestras vidas, lo tenemos que hacer con la receta original. No con copias, no cambiando un elemento por otro porque a mí me parece. Yo puedo quitar la humildad y soy soberbio porque me creo que todo lo puedo. ¿Y sabes lo que pasa? Muchas veces cuando somos soberbios, Dios nos hace caer hasta el piso para que dependamos y seamos humildes, decir, como escuchábamos una canción hace un ratito, todo se lo debo a Dios. Todo lo que tengo se lo debo a Él. Sea mucho, sea poco. Pero no podemos cambiar la receta original. Las 3 funciones espirituales de este acto tienen que ver con la consagración número 1, porque santificaba al individuo al ser tocado por este aceite de la unción. ¿Qué pasaba? Un ciudadano común pasaba a ser propiedad exclusiva de nuestro Dios. Porque se ungía, se separaba para un ministerio, se separaba para ser rey, se tomaba una guitarra, no existían las guitarras en aquella época, pero para que lo entiendamos, ¿y qué hacíamos? Se separaba para Dios. ¿Sí? Por eso se consagraba. Y nuestra vida tiene que estar consagrada. Otra de las cosas que pasaba en la antigüedad, cuando ungían a una persona, la unción no era un simplemente ritual externo, o sea, que el aceite cayera por su cabeza, sino que simbolizaba el equipamiento de dones espirituales, sabiduría, fuerza, autoridad sobrenatural para gobernar o para llevar a cabo un ministerio. Un ejemplo de ellos, Salomón, donde con 13 años le toca ¿qué? ¿Cómo ser sacerdote? Salomón no es, se le tocó ser rey. Dije, ¿qué pasó? Le tocó ser rey y le trajeron un caso complicado. ¿Conocen la historia? ¿Cuál le traen? Una mujer, 2 mujeres que se pelean por un niño y dice, este niño es mío. Y la otra mujer decía, este niño es mío porque uno lo había matado. Y este niño, 13 años, ¿qué es lo que hace? Toma una espada y dijo, ok, vamos para hacerla fácil. Mitad para una, mitad para la otra. Lo iba a matar el rey, no existían derechos humanos, no existía lo que estamos acostumbrados nosotros. El rey decidía y lo iban a hacer. Pero la verdadera madre, ¿qué pasó? El corazón le ardía, le decía, no lo mates, dáselo a ella. Prefiero que viva con ella antes que a este niño lo mates. Y Salomón dijo, esta es la verdadera madre. Todo el mundo quedó admirado. Como un niño de 13 años podía tomar esas decisiones. ¿Por qué podía hacer eso? ¿Sabe por qué? ¿Cuál era la cualidad especial de Salomón? Que cuando tuvo que hacer una oración y Dios le dijo, pedime lo que quieras, le pidió sabiduría. Exactamente. Capaz que uno podría pedir, dame muchas riquezas, dame fama, pero él dijo, no, dame sabiduría, más le aclara, para gobernar tu pueblo. Y Dios, ¿qué le dijo? A consecuencia de esto no solo te voy a dar sabiduría, sino que te voy a dar todo el resto de las cosas. Y no hubo persona tan sabia como Salomón en la antigüedad. ¿Qué más hacía el aceite de la unción? Generaban una protección y respeto. El ungido se volvía intocable. Un ejemplo de eso lo podemos encontrar claramente en el rey David, donde muchas veces tuvo la posibilidad de matar al rey Saúl y que decía, no voy a tocar ¿a quién? No decía el rey Saúl, él decía al ungido de Dios. Dios lo puso a él, que él se arregle con Dios.
Por eso tenemos que tener mucho cuidado, mis hermanos. Porque en la actualidad no matamos a ungidos con espadas, revólveres o metralletas. Pero ¿sabes con qué lo matamos? Con nuestra boca. Cuando decimos y hablamos mal de un ungido de Dios. De verdad, seamos como David. Por más que veamos los defectos, David veía los defectos de Saúl, sí los veía. Sabía sus equivocaciones, sí las sabía. Pero ¿qué hacía? En tus manos los dejo. Por eso tengamos mucho cuidado. Porque hoy mucha gente habla mal de hombres y mujeres de Dios. Y pensando que está todo bien, pero sin embargo nos estamos trayendo condenación. No nos estamos trayendo bendición. Mejor, Dios, hazte cargo. No tengo nada que ver. Es un problema de ella o de él con Dios. Tenemos que tener cuidado. Ahora, cuando comienza el Nuevo Testamento, la historia cambia. ¿Por qué? Porque ya ahora la unción de Dios no estaba reservada para una élite, para un grupo especial de sacerdotes, de reyes, sino que ahora cada cristiano recibe una unción directamente al creer en nuestro Señor. La historia empieza a cambiar. Porque aunque no nos demos cuenta, Dios unge nuestras vidas. Lo podemos encontrar en 1 de Juan capítulo 2 versículo 20. En donde se nos dice, pero ustedes tienen la unción del Santo y conocen todas las cosas. Nos habla a nosotros, hay una unción que Dios ha derramado sobre nuestras vidas. Una unción que es poderosa, que en 2 de Corintios capítulo 1 versículos 21 y 22 nos dice, y es Dios el que nos confirma con ustedes en Cristo. Y es Dios el que nos ha ungido. Así que ahora en la actualidad, ¿quién unge nuestras vidas? En la antigüedad, ¿quién lo hacía? Un profeta, un sacerdote que ponía el aceite de la unción. Ahora nuestra unción, ese aceite que fluye en nuestras vidas, ya no depende de seres humanos, sino que viene de Dios mismo. Y dice el versículo 22, y es Dios el que también nos ha marcado con su sello y el que como garantía ha puesto el Espíritu en nuestros corazones. Y Espíritu está con E mayúscula, o sea que hace referencia al Espíritu de Dios. Pero nos dice acá que Él ha puesto ¿qué? Un sello en nuestras vidas. Un sello en cada uno de nosotros. Hay un sello que marca, ¿sabe qué? Que el enemigo no te puede tocar, porque nosotros somos propiedad de Dios. Que el enemigo hace con los que no tienen sello lo que le parece y lo que quiere, porque a él le pertenecen. Pero si hay un sello del Espíritu Santo en nuestras vidas, el enemigo no nos puede tocar. Y vos me podés decir, pero entonces, ¿por qué paso dificultad si el enemigo no me puede tocar? ¿Por qué paso adversidad si el enemigo no me puede tocar? Recordá Job, todas las cosas que pasó. ¿Pero qué pasaba? El enemigo se presentaba ante Dios y le decía, quítale esto a Job y entonces te va a maldecir. ¿Qué es lo que pasa? El enemigo tiene que pedir permiso para tocar nuestras vidas. No te puede tocar. Si Dios lo permite porque hay un plan, un propósito, obviamente nos va a tocar. Pasaremos, pero hay un sello que marca nuestra vida. Es como nuestro pasaporte o nuestra cédula de identidad. Vos cruzás Argentina con la cédula y decís, soy uruguayo. Ante cualquier problema, ¿a dónde vamos? A la embajada de Uruguay. Para que nos proteja, para que nos hagan las cosas que tenemos que hacer. Entonces, de la misma manera espiritualmente, mis hermanos, Dios ha puesto un sello en nuestras vidas. Un sello que no permite que el enemigo nos toque. Porque ese aceite de la unción está sobre nuestras vidas. ¿Cuál es el problema? Cuando yo cambio los 5 elementos y sus simbolismos sobre mi vida y le pongo cosas de mi mente o cosas que no tienen que ver con la palabra de Dios. Entonces ahí tengo un problema, porque ya no estoy teniendo el aceite original, sino que estoy teniendo una réplica.
Y para todos nosotros, ¿qué es más caro? ¿Comprar unos championes de marca en el shopping o ir a la feria y comprar los mismos? En el shopping. ¿Por qué? Porque son originales. ¿Los otros qué son? Réplicas. ¿Son parecidas? Son parecidas. Vos la ves a simple vista, son casi iguales. Pero si te lo mira alguien que sabe de verdad, te va a decir, esos son réplicas. Por su finalización, por sus cosas. No estoy diciendo que no usemos réplicas, no. Simplemente te quiero decir que hay un valor intrínseco cuando algo es original. Y hay una receta original que Dios quiere derramar sobre nuestras vidas y sobre cada uno de nosotros. Ahora, ¿sabes qué? Hablando de aceite, hay un paralelismo y quiero ir a una imagen que transmite Jesús. Una parábola. La Reina Valera nos va a hablar sobre 10 vírgenes. La Nueva Traducción Viviente nos va a hablar, ¿sabes de qué? De 10 damas de honor. Pero el concepto es lo mismo, mujeres que acompañan en el casamiento. ¿Sí? ¿Sabes? En Mateo capítulo 25, versículo 1 dice, entonces el reino de los cielos será como 10 damas de honor, que tomaron sus lámparas y salieron para encontrarse con el novio. Versículo 2 nos dice, 5 de ellas eran necias y 5 eran sabias. Las 5 que eran necias no llevaron suficiente aceite de oliva para sus lámparas, pero las otras 5 fueran tan sabias que llevaron aceite extra. ¿Sí? Aquí vemos algo interesante. 10 mujeres, damas de honor, que estaban esperando ¿a quién? Al novio. 5 de ellas eran necias. ¿Por qué eran necias? Porque no eran precavidas. Porque no tomaron las precauciones. Y 5 eran sabias, ¿por qué? Porque llevaron ¿qué? Aceite extra. Aceite de más. Entonces, eso hacía la diferencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ¿qué pasó? Y nos transmite el versículo 5 y 6. Como el novio se demoró, a todas les dio sueño y se durmieron. Y a la medianoche se despertaron ante el grito de, miren, ya viene el novio, salgan a recibirlo. Pero ¿qué pasaba? Las 5 que tenían aceite. Y vamos a aclarar un pequeño concepto que a veces nosotros no lo entendemos, porque nosotros ¿cómo prendemos la luz? Apretamos un botoncito, se prende la luz. Apagamos un botoncito, entonces ¿de qué me estás hablando? Te lo voy a parafrasear de una manera más actual. Todos tenemos celulares los que estamos acá, ¿verdad? O la gran mayoría tenemos celulares. Imagínate que te pasan una ubicación y tenés que ir a un lugar lejano. Podríamos decir que las sabias son las que tenían el celular cargado. Y las necias, medio cargado, cuarto cargado, y tenés que hacer un viaje largo que surge de inmediatamente. Hoy te pasan una ubicación y vos llegás fácil con el celular, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si en medio del camino se te acaba la batería? ¿A dónde vas a llegar? A ningún lado. Imagínate que todavía tenés que ir a una chacra en medio de un campo. Hoy hablábamos de eso, el canario, allá en Salto, en medio de la chacra. Se te acabó el celular. Está difícil. Hasta Salto llegamos, pero a la chacra no sé si voy a llegar. Esa es, en un mover actual, sería la comparación de estas mujeres. 5 tenían su carga, y es más, ¿vieron de esos cargadores que vos cuando te quedás de batería le ponés y te da más carga? Y las otras se fueron a mitad. Total, vamos a llegar. Yo quiero que entiendamos algunas cosas, porque las 10 mujeres eran damas de honor. Las 10 tenían lámparas. Las 10 esperaban a la esposa y las 10 se durmieron. Las cualidades son las mismas. No hay diferencia. Todas se durmieron esperando. ¿Por qué se durmieron? Cuando uno se duerme,
cuando está cansado. Y muchas veces nos cansamos de nuestra vida espiritual. Nos cansamos de decir, y otra vez a la iglesia, domingo, hoy está lindo, mirá, todavía está el mundial, hay un partidazo, mejor me quedo en casa. O muchos dicen, ya fui, ¿para qué voy a orar hoy de mañana? Dios, ya está. ¿O para qué leer la palabra de Dios? La diferencia real no era lo que se veía por afuera, en definitiva, de ninguna de estas mujeres, sino lo que llevaban por dentro. Recordá, las lámparas en la antigüedad eran con aceite y entonces ese aceite se iba quemando y ¿qué hacía? Iluminaba. Yo nunca tuve una lámpara de aceite. Lo máximo que llegué a tener, ¿saben? Que fue una lámpara a gas chiquita cuando iba a pescar a la encandilada. Y cuando se acababa el gas, se acababa la pesca. Nos volvíamos. Si habíamos sacado, había pejerrey hecho frito. Lo hacía mi abuela. Pero si el gas se acababa y había poco, esa noche había que ir a comprar algo o hacer algo de apuro. A veces habíamos aprendido, nos pasó una vez y después ¿qué hicimos? Andábamos con 2 garrafitas y cambiábamos y seguíamos. Eso es tener precavido. Pero ¿qué pasa? Nosotros solo vemos lo exterior. Por ejemplo, veo a Ezequiel que está haciendo algo con el celular. No sé, no tengo idea. Lo estoy viendo. ¿Sí? Pero yo no sé lo que está pensando. Yo no sé lo que está por dentro. Solo Dios sabe lo que Él está haciendo en este momento. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la diferencia? Lo que está por dentro. Medir nuestro aceite, medir nuestra unción. Fijarnos si realmente somos personas precavidas que estamos buscando y llenándonos de Dios o simplemente tenemos fachada. Limpiamos la lámpara por fuera, nos bañamos, nos ponemos lindos, nos aprolijamos, pero ¿qué hay por dentro? Porque ¿sabés cómo se compra el aceite del Espíritu Santo? Y no me venga a decir ahora vamos a hacer un pacto y vamos a pedirle 3.000 pesos a cada uno para que tengamos la unción. No, se compra de rodillas, orando ante Dios. Se compra leyendo la palabra de Dios. Se compra congregándonos. Son las formas que compramos esa unción de Dios en nuestras vidas. Pero ¿qué pasa si de verdad nuestro aceite se nos está acabando? ¿Qué pasa si realmente lo que está por dentro se nos está agotando? ¿Sabés que Jesús vino para llevarnos a una eternidad? El versículo 10 nos dice, pero durante el lapso que se fueron a comprar el aceite, las 5 mujeres que no tenían le dijeron, dame de tu aceite. Le dijeron, no te voy a dar porque si no, no me alcanza para mí. Andá y compralo y después vení. Y fueron a comprar y llegó el novio. Entonces las que estaban listas entraron con él en la fiesta de bodas y se cerró la puerta con llave. Esto es un paralelismo muy claro con lo que alguna vez pasó en la historia de Noé. Noé durante muchos años predicó, va a venir un diluvio, se van a morir todos, arrepientan, cambian de actitud y todos se reían. Y todos le decían, mira el loco de la colina, el que construye un barco, el que está mal de la cabeza. ¿Hasta qué? Hasta que empezó a caer fuerte el agua. Cuando cayó fuerte el agua, que salieron todos desesperados a entrar en el arca. Pero dice la Biblia que Dios mismo cerró la puerta y no pudo entrar nadie más. Y Dios mismo cerró esa puerta y nadie pudo entrar en ese barco y todos fallecieron como ahogados. Y de verdad, mis hermanos, esta ilustración que Jesús está haciendo tiene que ver con su segunda venida. Porque Jesús vuelve. Y yo creo que hay 2 formas de que Jesús vuelva. La primera es porque hoy se nos acabó nuestros días en la tierra. ¿Quién tiene garantizado que mañana vamos a vivir? Nadie. Somos la gracia de Dios que cada día nos da un día más de vida. Pero ninguno la puede comprar, ninguno sabe cuándo es el día. ¿Y qué pasa si hoy viene a buscarnos el maestro y nuestro aceite está abajo?
la cosa se complica. ¿Sí? O hay una segunda opción, que Jesús venga por su iglesia y ahí nos vamos todos con Él. Como el corito, ¿verdad, Raúl? Me voy con Él, me voy con Él. No, yo no me quedo, me voy con Él. Pero para irme con Él, ¿qué es lo que necesito? Tener ese aceite de la unción. Tener ese aceite que está por dentro de nuestras vidas. Las lámparas representan de alguna manera la vida eterna. El asistir a la iglesia, el trabajar, el estudiar, el hacer nuestros quehaceres. El aceite representa definitivamente la vida íntima y secreta con Dios. Esa que ninguno de nosotros sabe. ¿Cuántos tiempos estuviste con Dios esta semana? 5 minutos, 2 horas, 1 hora todos los días. Pero hay algo que se empieza a manifestar en nuestra vida. Cuando yo me lleno de Dios, mi vida es transformada. Cuando yo me lleno de Dios, mi vida cambia. Y para entender si estoy lleno o no de Dios, ¿sabes a dónde tengo que ir? Al libro de Gálatas, donde nos habla de ¿qué? De las cosas que son espirituales y las que son carnales. Cuando nos gobierna la carnalidad, ¿sabes lo que nos está faltando? Ese aceite de la unción. Cuando yo soy una persona de peleas, de discordias, de borracheras, definitivamente no soy un hombre o una mujer espiritual. Pero cuando yo tengo paz, tengo gozo, sí refleja que mi aceite en mi vida es grande. Que cada día hay cosas más grandes en nuestras vidas. Por eso la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿tenemos suficiente aceite en tu vasija privada para sostener tu fe en tiempos de oscuridad? Porque la oscuridad, como nos contaba hoy Juri, ¿verdad? 2 veces pasó el proceso. Llegó. Preguntale si lo quería. No, nadie quiere eso. Te llegan momentos difíciles. Y si no tenemos el aceite de Dios, si no tenemos la unción de Dios, ¿sabes qué? Terminás renegando tu fe, terminás dejando todo el camino de Dios, por más que haya años que estemos en la presencia de Dios. Pero cuando estamos llenos de Dios, nos sostiene. Porque mi vida tiene respaldo. Mi vida tiene cosas de más. Dice, más tarde cuando regresaron las otras 5 damas de honor, se quedaron afuera y llamaron, Señor, Señor, ábrenos la puerta. Y él le respondió, créanme, no las conozco. ¡Wow! Imagínate. Por no un nombre genérico, no ninguno de ustedes, porque yo no quiero que ninguno se quede afuera. Antes que me mate. Juancito se quedó. Golpeó las puertas y no está más. ¿Por qué se quedó? ¿Por qué dice la Escritura que no entró a la fiesta que se está preparando en las esferas celestes? A las bodas del Cordero, lo que se conoce en el libro de Apocalipsis. Porque no tenía el aceite, porque no tenía el sello de Dios. De verdad, necesitamos llenarnos. Necesitamos día tras día llenarnos de Dios. Porque no sea que tengamos, no sé cuántos años, acá hay mucha gente. Raúl, ¿cuántos años de cristiano tenés? Una vida. 30 años. Y si no cuidamos nuestra vida espiritual, ¿sabes lo que decía el apóstol Pablo? Cuido mi salvación con temor. Cuido mi salvación con temblor. Y para cuidar nuestra salvación lo que yo necesito es el aceite que corre por dentro. Que a veces me puedo poner una fachada y vengo a la iglesia, levanto las manos, canto la canción, estoy feliz. Pero por dentro yo sé que muchas veces le fallo a Dios. Yo sé que muchas veces no me estoy buscando de Él. Y lentamente es como que se nos está agotando el aceite. Busquemos ese aceite de Dios. ¿Sí? Versículo 13. Jesús nos da una advertencia. Así que ustedes también deben estar alerta, porque no saben el día ni la hora de mi regreso. Cuidemos nuestra salvación. Cuidemos significa
necesito que ese aceite de la unción esté en mi vida. Y no puedo cambiar cosas espirituales por terrenales. No puedo hacer un aceite ungido, un aceite sagrado en mi vida si no estoy acorde a lo que Dios te ha planificado para cada uno de nosotros. Sí, todos tenemos dificultades, todos tenemos adversidades. Y te voy a dar una mala noticia, porque ¿sabes qué dice la Biblia? Que en los postreros tiempos el amor de muchos se enfriará. O sea, ¿qué va a decir? El mundo va a ir de cada vez más en peor. Y si no tenemos ese aceite corriendo, esa presencia de Dios por nuestro corazón, ese sello del Espíritu Santo, ¿sabe qué? La corriente te lleva y te saca de todo lo que Dios tiene en planes para tu vida. ¿Cuántas personas conocemos que eran parte de nosotros y hoy ya no están? ¿Por qué no están? Se los llevó la corriente. Se los llevó porque no cuidaron lo interior. Cuidamos este cuerpo, ¿verdad? Hoy nos abrigamos todo, nos pusimos bastante busito, calentito, pero ¿hay calor de Dios en nuestras vidas? ¿Hay ese corazón ardiendo por la presencia de Dios o es una rutina más? Yo creo que con lo frío que hace, los que estamos acá no es rutina, hubiera sido mejor quedarnos en casa. ¿Verdad que sí? Pero tenemos que cuidar nuestra salvación. Tenemos que cuidar nuestra espiritualidad, porque ya sé que mañana venga Jesús a buscarnos a nosotros o venga a buscar la iglesia, tenemos que estar preparados. Lo decía Julieta, de alguna manera era, disfrutemos la vida, disfrutemos de la presencia de Dios, cuidemos nuestra salvación. No sea que estemos un montón y a último momento pierdamos lo más hermoso que Dios nos ha regalado, que es la salvación. Jesús vuelve por su iglesia. Jesús vuelve por su pueblo y nosotros somos su pueblo. Y hoy nos viene a advertir, o por lo menos a mí me advertía en estos días, que necesito de ese aceite de la unción, pero el original. No el mezclado, no el que mi mente piensa, no el que mi mente cree, sino el que la palabra de Dios me enseña. El que de la palabra de Dios surge toda nuestra forma de vivir. Porque ciertamente son tiempos duros. Y el enemigo anda como león rugiente, queriéndonos devorar. Yo no vine a señalar a nadie. No vine a decir, vos, cuídate, no. Yo solo vengo a decirte, controla como tú haces tu vida espiritual. Solo vos lo sabés. Siempre se refleja en nuestros actos. Tarde o temprano se refleja. Pero las 10 damas de honor eran iguales. ¿Cuál era la diferencia? Es que había más aceite. Si lo miro de una forma espiritual, ¿qué era lo que había más? Presencia de Dios. Presencia de Dios. Porque esto de la iglesia y de ser cristiano no se trata de un juego, de cantar unas lindas canciones, de venir y disfrutar con un grupo de amigos. ¿Sabes de qué se trata? De que haya presencia de Dios en nosotros. Porque si no hay presencia de Dios, de nada estamos ganando. Estamos perdiendo muchísimo, porque estoy tirando mi tiempo. Pero cuando hay presencia de Dios, las cosas son diferentes. Por eso yo te invito a cerrar los ojos y meditar un segundito. ¿Cómo está tu vida espiritual? Si tuvieras la posibilidad de medir ese aceite, ¿cómo está? ¿Está con poquito y se te está agotando? Capaz que tenés como una lámpara pinchada, ¿viste? Y de a poquito se va drenando el aceite. O esta semana dijiste, no, yo me pongo las pilas con Dios, me puse las pilas, oré, busqué y el aceite está subiendo. O alguno me puede decir, no, mi aceite está a rebosar porque estoy pasando mi mejor momento, porque disfruto de estar en la presencia de mi Dios, disfruto esos momentos en soledad con Él, donde Él me habla, donde Él me acaricia, donde Él me cuenta los planes que tiene para nosotros. Cada uno de nosotros, los que estamos acá, sabemos. Y como siempre les digo, yo no soy adivino, porque los adivinos no entran en el reino de los cielos.
pero hacete una mirada a tu interior. Amado Dios, he compartido el mensaje que me diste para dar en este día. La necesidad que todos tenemos de ver cómo está nuestro aceite. Si es un aceite genuino, si es un aceite original o estamos comprando aceite de copia. Cambiamos cosas, no importa. Señor, y lo segundo, si es original, ¿cuánto está midiendo? ¿Tengo mucho, tengo poco? Como mi celular, ¿cómo está cargado? Si no tengo demasiada batería, no voy a llegar muy lejos. Voy a perder el camino, me voy a extraviar. Pero cuando mi celular está en carga y me pasan la ubicación, yo voy hacia ahí. Así también nosotros espiritualmente. Vamos rumbo a un cielo. Vamos rumbo a una eternidad con Él. Que no se nos acabe la batería, sino que al contrario, tomemos la precaución de cargarlo, y eso significa orar, y eso significa, Señor, más tiempo contigo, disfrutar de tu presencia, Dios, que yo vea mi vida, Señor, y veas que hay cada día más presencia tuya en mi vida, como decía el apóstol Pablo, más de ti y menos de mí, Señor, en mi vida. Gracias Dios, por lo que tú haces, por lo que tú brindas. Ayúdanos porque son tiempos difíciles, porque todo nos quiere sacar el tiempo de estar en tu presencia. Ayúdanos porque haya un anhelo especial en este tiempo para seguir hacia adelante. En el nombre de Jesús de Nazaret, en ese nombre maravilloso te lo pedimos, que así sea, amén y amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, cuidemos nuestra santidad, cuidemos el aceite de Dios para no ser devorados por el enemigo.